Hablaremos hoy, en esta nueva visita a la casa de Leopoldo, acerca de José Ingenieros, pero también conversaremos sobre la manera en que este pensador genial desarrolla sus observaciones analíticas acerca del problema de la locura, teniendo en cuenta como punto de partida la consideración de distintas obras de la literatura universal, puesto que aquí, cuando Ingenieros habla de arte, se está refiriendo a la literatura propiamente dicha. Sabemos que José Ingenieros fue uno de los representantes más significativos del pensamiento argentino de principios del siglo XX. Escritor, psiquiatra, crítico empedernido de las fuerzas morales de la condición humana, se dedicó a explorar, entre otras cosas, las manifestaciones del problema de la locura en el arte y en la literatura. Tal es el caso, por ejemplo, de lo expuesto por el autor en su libro titulado La locura en el arte, sobre todo en sus dos primeros capítulos. Ahora bien, se me vienen a la mente dos preguntas puntuales. La primera, ¿qué es la locura? Y la segunda, ¿cuál es la relación que guarda con el arte y con la literatura? A grandes rasgos, podemos afirmar que la locura, y partiendo de una definición estrictamente clínica, se refiere a un trastorno mental bastante grave que sugiere una alteración significativa de la percepción, el pensamiento, la emoción y el comportamiento de un individuo. Ejemplos varios de trastornos mentales pueden ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, los trastornos de personalidad, los trastornos disociativos, entre muchos otros cuadros psicopatológicos. Por otra parte, la locura puede ser observada como una desviación de las normas sociales y culturales. En este caso, la locura es lo más parecido a una anomalía. Todo aquel que no logra adecuarse a las reglas de la civilización será un loco. En términos aristotélicos, un loco en el sentido de una bestia o un loco en el sentido de un dios. Entendido de esta manera, ser un loco sería equivalente a no ser humano. Se dice que Ingenieros comenzó a experimentar cierta curiosidad por el estudio de las alteraciones mentales después de haber leído El elogio a la locura, obra fundamental de la filosofía renacentista y del humanismo, escrito por Erasmo de Rotterdam, aquel pensador católico que supo ser amigo entrañable de Tomás Moro, autor de la conocida obra Utopía en los albores de la Revolución Copernicana, lo cual implicó la caída del sistema aristotélico correspondiente a la explicación de la realidad y del universo, como todos más o menos hemos escuchado por ahí. Lo cierto es que este pensador argentino reconoció el impacto profundo que la lectura de ciertas obras de la literatura le permitieron comprender de manera mucho más clara y fehaciente la naturaleza de los fenómenos correspondientes a la locura. Tal es el caso de Hamlet, escrito por Shakespeare, El Quijote de Cervantes o El enfermo imaginario de Molière. En sus lecturas y en sus investigaciones, Ingenieros comenzó a notar la entrañable relación que existía entre la ciencia y el arte a la hora de abordar el problema de la locura, sosteniendo que la causa común de ambos sistemas de búsqueda y explicación de la realidad de los fenómenos que existen se encuentra determinado por el valor estético otorgado por la obra de arte y por el valor lógico aportado por el conocimiento científico. Pero, ¿cuál es la relación entre la ciencia y una obra de arte? De acuerdo a Ingenieros, toda obra de arte tiene un cierto valor lógico como criterio de verdad, así como la ciencia tiene su propio valor estético dentro de todo este asunto. Y en el caso del abordaje de la locura como objeto de estudio, ambos sistemas, es decir, tanto el arte como la ciencia, pueden otorgar un material bastante valioso para llevar a cabo un estudio psicológico eficiente con el único objetivo de lograr la comprensión más acabada de todas estas afecciones del alma. Es decir, en el abordaje del problema de la locura, la obra de arte le permite a la verdad científica alcanzar los pináculos más elevados de su belleza implícita, y a la vez le confiere a la inteligencia estética del arte la posibilidad de incrementar sus rasgos más lógicos y epistémicos. En otras palabras, la obra de arte le permite establecer un criterio pragmático de convergencia al mitos y al logos para encontrar ambos el método más eficaz para descubrir el velo
y poder mirar de frente el fascinante y enigmático rostro de la locura. Ingenieros empieza señalando algunos ejemplos de la literatura. Uno de ellos es la obra de Shakespeare, El Rey Lear. Lectura frecuente de aquellos agentes de la salud mental que buscan en el arte un tratado explicativo acerca de la naturaleza de la locura. En El Rey Lear, Shakespeare nos comparte la visión de un hombre poderoso, monarca de Britania, que, siendo amado por su hija menor, no hace otra cosa más que despreciarla de la manera más vil, mientras que, adorando a sus dos hijas mayores, recibe de aquellas toda clase de vejaciones y ultrajes. El rechazo contundente recibido por sus hijas, Gonerila y Regana, sumen al anciano gobernante en la más oscura ciénaga de la locura, de cuyo espeso barro no podrá librarse nunca más, tal como diría el cuervo de Edgar Allan Poe. Aquí, el rey Lear, derrotado en la guerra y también en la vida, tanto por el ejército de sus enemigos así como por su propia vejez, encuentra en su hija menor, Cordelia, el abrazo redentor de un temperamento bueno y piadoso, donde aliviar el tormento de sus cuitas hasta el día de su muerte. En este caso, la locura se nos presenta como un episodio degenerativo de las facultades mentales, que incluyen el juicio de realidad, el pensamiento y las habilidades de la inteligencia emocional, a la manera de una demencia o de un trastorno neurocognitivo, el cual implica la desintegración crónica y progresiva de las funciones cognitivas superiores y de la personalidad. De tal manera, el lenguaje, la conciencia y la memoria empiezan a mostrarse afectados. Shakespeare le otorga al trastorno degenerativo del anciano rey una causa situacional contundente, a saber, el desprecio rotundo de sus dos hijas mayores. El rey Lear queda ilustrado por la fabulosa pluma de Shakespeare como un viejo déspota y narcisista, el cual se siente adulado por aquellas que lo desprecian, mientras que le provoca un fuerte rechazo el amor que recibe de aquella que lo admira. Aquí, su inteligencia emocional se encuentra completamente alterada y la manifestación de la locura, al menos en parte, consiste en la incapacidad obstinada del viejo en responder favorablemente al cariño sencillo y cristiano de su hija. Recordemos que Cordelia, la cual es su hija menor, viene a ser nada más y nada menos que la mismísima reina de Francia. Otros de los rasgos más sobresalientes de la personalidad alienada del viejo rey Lear es su gigantesco egoísmo enfermo, tan fatuo y reblandecido como sus propias facultades mentales. Uno de los núcleos cognitivos correspondientes al trastorno narcisista de la personalidad no es otro más que la megalomanía, es decir, aquel sesgo psicolingüístico en el que el individuo suele sobreestimar sus propias habilidades, menospreciando significativamente las virtudes y características de los otros individuos que lo rodean. Lo paradójico de todo esto es que el narcisista, creyéndose amado continuamente por todos, anhelando el estruendo de la admiración ajena, al volverse tan irritable para los otros debido a su arrogancia morbosa, suele quedarse sin aplausos incluso antes de ser aplaudido por algún incauto arbitrario. Aquí, el rey Lear se cree un ser digno de toda veneración, ungido por la gracia de los cielos, por lo que el juicio objetivo de la realidad se ha extraviado en las brumas legañosas de la enfermedad mental, creyendo que todos giran en torno a sí mismo. Toda alabanza y toda muestra de admiración y respeto, por más que estén llenas de hipocresía, lo envanecen rotundamente, menos el elogioso cariño sincero profesado por su hija Cordelia, lo cual justifica el criterio clínico de que parte de la locura del rey Lear consiste en la percepción distorsionada que tiene acerca de la realidad circundante. Claro, el rey Lear enloquece, no solo por los rasgos patológicos de su personalidad narcisista, sino también por el enmohecimiento repentino de sus engranajes cerebrales, lo cual lo conduce paulatinamente hacia un estado de confusión permanente. Parte de la locura del rey Lear no es otra cosa más que los signos clínicos de lo que hoy conocemos como demencia senil.
El rey vanidoso, dictador de sentencias temperamentales, no solo tiene un juicio alterado, también está confuso y su inteligencia emocional sufre desregulaciones continuas, las cuales aparecen interrumpidas por momentos de ternura y verdadera lucidez intelectual. Pero ya no lo hace frente a la corte de los nobles, sino que emite discursos filosóficos frente a la ralea interminable de los despojos humanos, rodeado de vagos y seres harapientos, hundido hasta el cuello en la pobreza y despojado de la corona hace tiempo, hablando acerca de los sinsabores del destino y predicando sus críticas acerca de la injusticia humana. En un momento de repentina lucidez, a mitad de sus construcciones psicolingüísticas delirantes, consigue hallar una pequeña parcela de racionalidad y logra juzgarse a sí mismo. Culmina señalando ingenieros que la locura en el caso de Rey Lear no es otra cosa más que una mera agitación maníaca que inunda todas sus conductas y todos los rasgos de su personalidad, allí donde el delirio de grandeza, el furor y la confusión mental van alternando sus manifestaciones arbitrariamente. Otro ejemplo procedente del drama shakespeariano isabelino no es otro más que el caso de la locura de Hamlet, rey de Dinamarca. Al parecer, la figura del tormento de Hamlet, si se lo compara con la locura del rey Lear, adopta una postura mucho más filosófica a raíz de una de las preguntas más conocidas de la literatura universal. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Para ingenieros, Hamlet posee ciertos criterios clínicos correspondientes a un trastorno obsesivo-compulsivo. Sus propios pensamientos le causan un miedo insoportable. Sus esquemas autorreferenciales son sumamente críticos. Sus recursos atencionales se tornan pobres y escuetos, por lo que su concentración flaquea considerablemente. Sus sentimientos de culpa son intensos e inabordables. Su mente divaga a lo largo de un territorio hostil, repleto de pensamientos obsesivos y construcciones fóbicas. Lo más curioso de todo esto es que Hamlet es un gran simulador, y este tal vez sea el rasgo más curioso de todo su padecimiento mental. Hamlet no solamente es un mitómano, sino que también es un manipulador. Se trata de un individuo de rasgos abúlicos con características clínicas asociadas a alucinaciones terribles. No olvidemos que Hamlet logra ver al principio del drama la figura espectral de su padre. Si esa no es una experiencia psicótica, no sé entonces qué es la psicosis. El Hamlet trastornado de Shakespeare posee un deseo inestable, un estado de indecisión permanente. El esfuerzo de su voluntad no existe en lo absoluto. La venganza por la muerte de su padre arma en sus esquemas cognitivos la trama de una obsesión inflexible. Eso es en lo único que piensa porque sencillamente es incapaz de pensar en otra cosa. Su humor es depresivo, sus ideas suicidas son tan frecuentes como sus consideraciones parricidas. Debe matar a un rey para vengar a un rey, ergo, sus rasgos psicopáticos, al parecer, permanecieron latentes mientras su padre vivía en el trono, pero asesinado el rey, aquellos rasgos latentes encuentran un justificativo ocasional determinante. Ahora Hamlet puede matar a su padre sin matar necesariamente a su padre. La manera en que Hamlet afronta el mundo, carente de sentido para él, es a través de su intelectualismo perturbado por una constante desorientación. Su vida es un camino repleto de dudas, siempre vacilante, siempre triste, germinando en su corazón la semilla negra de la aniquilación. Hamlet se convierte en el ser más insignificante y más peligroso del reino. Se trata de un tipo astuto y suspicaz, al que no le queda otra cosa más que sospechar que el único destino posible es que la tragedia habrá de caer sobre su cabeza de un momento a otro. Su personalidad es sumamente patológica, se muestra incapaz de relacionarse consigo mismo y con las demás personas de una forma funcional. A veces se muestra sensato y tranquilo, pero de pronto es capaz de mostrarse irascible y violento. Aquí, el caso de la locura del rey Lear es muy diferente al caso de la locura de Hamlet, dos reyes perturbados, dos edades distintas.
La perturbación mental del Rey Lear se aproxima a un trastorno de personalidad narcisista acompañado del desarrollo de un trastorno neurocognitivo característico de la vejez. En cambio, el caso de Hamlet pareciera inclinarse hacia la psicopatología de una organización esquizoafectiva, sobre todo por sus indicadores anímicos de naturaleza búlica y por la manifestación de indicadores psíquicos tales como la presencia de alucinaciones visuales y de interpretaciones delirantes de tipo persecutorio. Otro de los ejemplos que José Ingenieros utiliza para ilustrar el problema de la locura en el arte es el caso de Hedda Gabler. Así como Shakespeare utiliza personajes masculinos para ilustrar las diversas manifestaciones que puede adoptar la locura, así también Ibsen, extraordinario dramaturgo noruego, hace lo propio con los personajes correspondientes al género femenino. Así pues, Hedda Gabler es una mujer que no solo actúa patológicamente, sino que también siente patológicamente. Al parecer, sus recursos cognitivos no manifestarían ningún tipo de alteración evidente, tal como ocurría en el caso anteriormente mencionado del Rey Lear. Su capacidad intelectual no es otra cosa más que la expresión de una lucidez brillante que arrastra los pies de sus razonamientos sobre las orillas de un pensamiento lógico prácticamente perfecto, por lo que su perturbación no es para nada, o al menos eso es lo que parece, intelectual. Sin embargo, se trata de una mujer que se pasa la vida entera martirizando a las otras personas. Su espíritu es tan tiránico como sus conductas por entero provocativas, a tal punto que Ingenieros le confiere características psicopáticas. Hedda Gabler es incapaz de sentir culpa o vergüenza por sus comportamientos, y mucho menos empatía, por lo que su inteligencia emocional demuestra un rendimiento prácticamente nulo. Al parecer, todas estas características abusivas y tiránicas la han acompañado desde los primeros años de su más tierna infancia. Desde un principio, usualmente se ha mostrado como una persona fuerte y masculina, haciendo todo lo posible para demostrar la fuerza inquebrantable de su voluntad varonil. Ya de pequeña, su juicio moral se muestra completamente deficiente. El personaje crece despreciando a sus compañeras de escuela, haciéndoles maldades con el único propósito de martirizarlas. Carece completamente de la inteligencia emocional suficiente como para exhibir un poco de simpático afecto hacia ninguna persona. Su irritabilidad es continua, mientras las personas solo existen como objetos que ella puede manipular a su antojo. El ejercicio del mal sobre el prójimo le provoca el más delicioso de los placeres posibles, al mismo tiempo en que le es imposible sentirse a gusto contemplando la felicidad de los otros. No soporta que los demás sean felices, por lo que conspira asiduamente contra la tranquilidad ajena. Se trata de una mujer que es muy hábil en el arte de la simulación, aparte de que su mente emocional exhibe toda suerte de expresiones inestables. Dicho desequilibrio emocional no hace otra cosa más que convivir continuamente con una mente lógica y aparentemente racional, pero de un juicio moral completamente inadaptado. El rasgo clínico más significativo correspondiente a este caso, podemos decir, es la falta absoluta de empatía, lo cual la lleva a pendular sin descanso desde las orillas del asesinato hasta los márgenes ominosos del suicidio. El último ejemplo que mencionaremos aquí, pero no el menos importante, es el del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ingenieros comienza su análisis alegando que la locura del Quijote no es un desequilibrio mental procedente de una persona reconcentrada y taciturna, tal como se observa claramente en el caso de Hamlet, sino que se trata de un individuo completamente explicativo y locuaz. Todo el mundo se percata al instante que ese tipo flaco y desgarbado, montado sobre la irrisoria figura de un caballo aún más flaco y desgarbado que él, es un loco sin remedio, aquel que se llama a sí mismo caballero andante y que se secó los sesos leyendo libros de caballería de manera compulsiva, manifestando al mundo su único deseo, salir en busca de aventuras y demostrar su valor como caballero. En la locura de Don Quijote no hay nada que ocultar.
El trastorno se muestra libremente, sin tapujo alguno, a plena luz del día. Así como en el caso de la locura del rey Lear, aquí también se logra percibir una causa posible para la manifestación del trastorno mental. Allí donde, en la obra de Shakespeare, el origen de la locura del rey Lear se encuentra en el desaire que el viejo soberano recibe de sus dos hijas mayores, aquí, en la obra inmortal de Cervantes, la causa se sitúa en la lectura de los libros de caballería. En el primer caso, la causa es de naturaleza afectiva. En el segundo caso, la raíz es de naturaleza propiamente intelectual, es decir, literaria. Pero no se trata solamente de eso, escribe Cervantes, que la locura aparece no por el simple hecho de haber leído muchos libros de caballería, sino también por haber dormido muy poco. Al parecer, por estas razones, el hidalgo se transforma en Don Quijote de la Mancha. Ingeniero sostiene, sin embargo, que tales razones no son suficientes para contraer un trastorno mental semejante. Es decir, no se trata de los largos desvelos, ni tampoco del constante influjo sugestivo de los libros sobre el lector, sino la predisposición que Quijana tiene en su interior para el desarrollo de tales trastornos. En otras palabras, el insomnio, el cual trae consigo una vulnerabilidad metabólica importante, acompañado de tales estímulos literarios, lograron accionar en el alma de Quijano los resortes ocultos de sus esquemas psicóticos latentes. Es por eso que su trastorno delirante comenzó a constituirse poco a poco, esquematizándose en torno a una idea central: ser el más famoso de todos los caballeros andantes y conquistar el amor impoluto de su amada Dulcinea, rasgo de un desequilibrio sentimental caracterizado por una erotomanía sin precedentes. Don Quijote ama con paciente ternura la imagen fantástica de una mujer que sólo existe dentro de su delirio, así como intenta llevar a cabo la gesta extraordinaria de los enfrentamientos correspondientes al mundo del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, buscando adversarios allí donde tan solo se encuentran personas cotidianas que se encuentran tan sorprendidos como preocupados por aquel extraviado hidalgo procedente de la Mancha. Aquí, Ingenieros decide utilizar el término monomanía para abordar el problema de la locura en el caso de Don Quijote, el mismo término que había sido empleado por Esquirol, psiquiatra francés del siglo XIX. En todo caso, el pensador argentino considera que la locura del Quijote no es otra cosa más que un delirio sistematizado. Para Esquirol, la monomanía no sería otra cosa más que una enfermedad mental caracterizada por una fijación exclusiva y persistente en una sola idea, sentimiento o tendencia cualquiera. Esta idea inflexible domina completamente la mente y la conducta del individuo, llevándolo a actuar de una manera tan irracional como desproporcionada. Las posibles causas de una monomanía como la de Don Quijote pueden llegar a explicarse por causas diversas tales como una lesión cerebral, infecciones, traumas emocionales e incluso factores relacionados con la herencia. Los síntomas característicos de una monomanía suelen ser delirios, alucinaciones, agresividad y conductas irracionales, todo lo cual puede leerse en la obra de Cervantes y constituyen el perfil psicopatológico del hidalgo en cuestión. Así pues, Quijano se convence de que es un caballero andante y que debe ir al mundo a buscar aventuras y deshacer entuertos. Su juicio de realidad, completamente distorsionado por la lupa de su delirio, le hace ver gigantes ahí donde solo existen molinos de viento. Por lo general, sus decisiones son tan impulsivas como irracionales. Allí mismo, donde el delirio influye en su comportamiento de una manera tan evidente para todos menos para el propio Don Quijote. De tal manera, Quijano exhibe su delirio al mundo para que todos lo vean, y lo hace sin disculpas. Quijano no disimula su condición, y todos aquellos que tratan con él, tarde o temprano, comprenden que le falta un tornillo. Sin embargo, pese a que muchos advierten la naturaleza perturbada del comportamiento del hidalgo, aún así acuden a alimentar el contenido argumentativo correspondiente al libreto de su delirio. El ejemplo más claro es el del propio Sancho Panza.
Este hombrecillo común, bastante rústico y caricaturesco, esposo y padre, amigo de la simpleza y de la ambición, a pesar de advertir una y otra vez la extraña condición de los dichos, los pensamientos, las decisiones y las conductas de Quijano, no duda en asumir para sí un papel fundamental en aquella obra del delirio literario de aquel otro que lo convoca como su fiel escudero, recibiendo de aquel ninguna otra cosa más que las promesas de un loco, es decir, nada más y nada menos que recibir el gobierno de una ínsula, haciendo de su esposa una futura condesa. De acuerdo a ingenieros, Sancho es tan delirante como el Quijote, pero su delirio se produce por un fenómeno de sugestión. Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Ingenieros reconoce que el trastorno mental de Quijano viene a ser una locura parcial y sistematizada, donde se observa una capacidad de entendimiento intelectual completamente conservada. Todo lo que dice el Quijote parece estar repleto de buenos argumentos y razones precisamente claras. Sin embargo, el núcleo patológico se encuentra en lo que Ingenieros denomina delirio de interpretación. El juicio de realidad se encuentra completamente distorsionado y sus interpretaciones delirantes son acompañadas, en ciertas ocasiones, por alucinaciones sensoriales. Recuerden, si no, el famoso episodio del Quijote en el que confunde un conjunto de cueros de vino con enemigos que sangraban profusamente ante la intempestiva habilidad de sus estocadas mortales. Su estado anímico adquiere arrebatos maníacos frecuentes, exaltado por el núcleo psicótico de una personalidad megalomaníaca. El Quijote no duda jamás de sus habilidades como caballero ni de sus facultades físicas, así como tampoco de su criterio. En realidad, el Quijote nunca duda de su propósito, cuyo argumento se encuentra alimentado por el fermento de su delirio de grandeza. La idea que tiene acerca de sí mismo es tan elevada como la promesa delirante de sus hipotéticas andanzas caballerescas. Independientemente del amor utópico que siente acerca de su inalcanzable Dulcinea, de acuerdo a su delirio, todas las mujeres desean estar con él. ¿Quién podría resistirse a los encantos heroicos de un caballero andante como él? Tanto la erotomanía como la megalomanía perturban su juicio de realidad a todo momento. Ni él es tan importante como supone, ni tampoco las mujeres suspiran por él como sospecha. En fin, hasta aquí hemos conversado, en términos muy generales, acerca de la naturaleza psicopatológica del padecimiento humano y hemos mencionado los mismos ejemplos que utiliza José Ingenieros en su libro para ilustrar cómo algunas obras de la literatura universal han servido de guía para el estudio científico y académico de los fenómenos de la locura. El arte, o tal vez también la literatura, no son capaces de representar textualmente la realidad del mundo y la naturaleza de las cosas tal como son. Todo lo contrario, la mayor parte del tiempo la tergiversa y en algunos casos incluso logra expandir sus límites, agigantando los márgenes ridículos del mundo cotidiano, embelleciéndolo con un extraño caleidoscopio de matices imposibles. Tanto el artista como el loco deben crear las formas de un mundo nuevo, porque la realidad que existe no les alcanza para satisfacer las demandas de su espíritu incontenible. Y lo mismo ocurre con el niño. El escritor altera el mundo mediante la creación de una obra literaria. El loco altera el mundo mediante la creación involuntaria de su propio delirio, y el niño hace lo propio mediante sus juegos. Sin embargo, cabe aclarar, la verdadera naturaleza del padecimiento asociado a la locura no es tanto el contenido de las alucinaciones o de los delirios, sino el hecho irreductible de no tener la capacidad de crear un lazo de comunicación viable con las otras personas que no solo no lo comprenden, sino que además lo diagnostican, lo medicalizan y lo estigmatizan. Tal vez la vida cotidiana que llevamos, donde comulgamos en familia, nos vestimos, vamos a trabajar, asistimos al colegio, nos cepillamos los dientes, desayunamos por las mañanas, vemos televisión, respondemos mensajes, hablamos por teléfono, pagamos impuestos, festejamos cumpleaños y hacemos deportes. Tal vez todo eso sea el peor y más terrible de todos los delirios posibles, y que,
Al darnos cuenta demasiado tarde de la trampa, descubramos que no existe un tratamiento que sea lo suficientemente eficaz como para librarnos de toda esta interminable psicopatología de nuestra vida cotidiana. Así, tal vez la locura no sea otra cosa más que una pregunta acerca de la realidad, o una nueva doctrina acerca del mundo que influye en nuestra vida, adoptando la forma de un cuestionamiento acerca de la lógica y la razón. Esa misteriosa y continua exploración de la condición humana que nos obliga, en cierto momento de nuestra existencia, a cerrar los ojos, a atravesar el espejo y descubrir, una vez más, el país de las maravillas. Bien, hasta aquí hemos llegado y les digo adiós por el momento. Espero que antes de ponerse sus abrigos y abrir la puerta para marcharse, puedan dejar su suscripción arriba de la mesa y contemplar la posibilidad de volver, una vez más, a la casa de Leopoldo. Porque quién sabe, quizá la próxima vez que decidan aproximarse a la casa y tocar la puerta, sean atendidos por ustedes mismos.